Este domingo vamos a terminar con nuestros estudios sobre cómo trataba Jesús a las personas de acuerdo a escenas que vemos en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver el último capítulo del Evangelio según San Juan, el capítulo 21, que es cuando Jesús se aparece a sus discípulos en la playa del lago Tiberíades. Por cierto, para los niños hemos encontrado videos con los cuales ellos pueden estudiar esta misma historia, y puedes encontrar el link en los comentarios de este video. Cuando Jesús se aparece a María Magdalena, una de las instrucciones que le da para dar a los discípulos, lo vemos en el Evangelio según San Mateo, es que le diga a los discípulos que vayan a Galilea, porque ahí es donde van a ver a Jesús. Y los discípulos así lo hacen. Primeramente en Jerusalén, en 2 ocasiones, Jesús se aparece al grupo de sus discípulos. Después ellos van hacia Galilea y ahí están. Y al principio de esta historia vemos que 7 de ellos estaban juntos, Pedro y 6 otros. Y Pedro estaba ahí y dice, voy a ir a pescar. Y los otros 6 le dicen, vamos contigo. Y nos cuenta la historia que ellos salen en la barca al lago Tiberíades, que es el mar de Galilea, y pasan toda la noche, pero no pescan nada. Y cuando está amaneciendo, hay una figura en la playa, que es Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Y conforme ellos se van acercando a la playa, Jesús les dice, hijitos, ¿han pescado algo? Y ellos le dicen, no. Y Jesús les dice, echen las redes al lado derecho de la barca. Y cuando ellos lo hacen así, la red se llena de peces. Y empiezan ellos a tratar de jalar la red, pero era tanto que no podían jalarlo. Y en eso Juan se da cuenta de lo que está pasando y le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro toma las ropas que se había quitado para poder pescar y se lanza al agua para ir hacia donde estaba Jesús. Eran más o menos unos 100 metros de donde estaba la barca a la orilla. Y los demás discípulos en la barca van arrastrando la red con todos los peces que habían atrapado. Cuando llegan a la playa, ven que Jesús ya había prendido un fuego con carbones y que en ese fuego se estaba cocinando un pescado, y además tenía pan. Y entonces les dice, traigan de los peces que han atrapado. Y entonces Pedro va y ya ayuda a traer la red con todos los peces a la orilla, a la playa. Y de ahí, cuando lo abren, ven que tenían 153 peces de los grandes, aparte de muchos chiquitos. Y de ahí toman algunos de esos peces para cocinarlos nuevamente. Y Jesús los invita a desayunar. Pero ninguno se atrevía a preguntarle quién eres, aunque ellos ya se habían dado cuenta que era el Señor. Terminando de desayunar, Jesús le pregunta a Pedro. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde, alimenta a mis corderos. Después le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, pastorea a mis ovejas. Y nuevamente le pregunta a Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristece porque esta tercera vez Jesús le pregunta, ¿me quieres? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, da de comer a mis ovejas. Después le dice, cuando tú eras joven, tú te vestías, ibas a donde querías. Pero ahora que eres grande y cuando seas más viejo, alguien más es el que te va a ceñir y vas a estirar los brazos y vas a ir a donde tú no quieres ir. Y después le dice, sígueme. Y conforme Pedro lo va siguiendo, voltea y ve que venía aquel discípulo amado por Jesús, el que se había recostado en su pecho en la última celebración de la Pascua que tuvieron juntos y le había preguntado quién era el que lo iba a traicionar. Y entonces Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, mira, si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y es por eso que muchos de los hermanos empezaron a creer y a contar a otros que Jesús había dicho que este discípulo iba a vivir para siempre. Pero no es así, lo que él dijo fue, si yo quiero que él permanezca hasta que yo regrese, ¿a ti qué?
Esta es una historia fascinante y seguramente conforme la iba yo contando hay preguntas que han salido a tu mente. Me gustaría que viéramos el texto bíblico para irles señalando algunas cosas y después al final quiero que nos enfoquemos en dos puntos en particular. Primeramente, al principio del Evangelio de Juan dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Algo que es interesante acerca de este capítulo 21 en nuestras Biblias es que el capítulo 20 termina como con un cierre de la narrativa del Evangelio de San Juan, donde habla de que estas cosas han sido escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces comienza la narrativa de esta historia que estamos viendo. El día de hoy, más adelante, vamos a ver una explicación de por qué puede ser esto. Pero nos encontramos aquí a los discípulos de Jesús que están de regreso en el área de Galilea, están junto al lago y Pedro, un pescador, dice: voy a pescar. No creo que fuera por diversión, sino más bien era continuar su negocio, regresar a lo que él sabía hacer, a lo que para él era su vida normal. Tanto así que los otros 6 que estaban con él le dicen: pues nosotros vamos contigo. Varios de ellos eran pescadores también, según sabemos por la narrativa de los otros evangelios, del evangelio de Lucas en particular. Y nos dice que entraron en la barca y aquella noche, toda la noche, no pescaron nada. Y podemos imaginarnos cómo se sentían después de 3 años de haber dejado su oficio de pescadores por seguir a Jesús. Ahora regresan a pescar y nada. Y es entonces, continúa el texto bíblico, dice: cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y en este momento, ellos ya empiezan a recordar algo. Era, como decimos hoy en día, un déjà vu. El sentir: esto ya lo he vivido anteriormente. Y es que si vemos en el Evangelio según San Lucas, está la historia de cuando Jesús conoce por primera vez a Pedro, que Pedro no había pescado nada y Jesús le dice: echa las redes en tal lugar. Dice que pescaron tanto que no podían sacar las redes. Y yo creo que es por esto que continúa el texto bíblico y nos dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. En el Evangelio de San Juan, Juan no se menciona por nombre, se identifica como el discípulo a quien Jesús amaba. Y algunos creen que es por el impacto que causó en su vida el saberse amado por Jesús de esta manera. Era la identidad que él tuvo desde ese momento en adelante. Pero él le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro, hombre de acción, decide lanzarse al agua, ir hacia donde está Jesús. Y es interesante que nos dice el texto que, oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Y podemos quizá pensar un poco en lo que pensaron los otros discípulos. Primeramente, la actitud de Pedro. Pedro tiene una manera de traer una sonrisa a mis labios cuando él actúa. Es impulsivo y me encanta que sea así. Cuando él escucha que es el Señor, dice que se viste y se echa al agua. Nosotros por lo general lo hacemos al revés. Nos desvestimos para entrar al agua. Pero Pedro sabía que iba al encuentro del Señor y quería verse bien, quería estar vestido apropiadamente para encontrarse con él. Para la pesca, para el trabajo que habían estado haciendo, él se había quitado tanta ropa como él podía para tener más libertad de movimiento. Pero para ir a encontrarse con el Señor, él sabe que tiene que estar más presentable, por así decirlo, y se lanza.
Y nos dice el texto que los demás discípulos se quedan porque tenían una red llena de peces y ni siquiera podían subirla a la barca. Alguien tenía que hacer ese trabajo. Y aquí un comentario interesante es que vemos nosotros, no podemos decir que lo que hizo Pedro estuvo bien y lo que hicieron los discípulos estuvo mal por no lanzarse al mar también a ver al Señor. Ni que lo que hizo Pedro estuvo mal y los discípulos bien, que Pedro debió haberse quedado a ayudar. Porque Dios nos llama a cada uno de nosotros a tener diferentes papeles en la historia de la humanidad que Él está presentando. Algunos nos ha hecho impulsivos, reaccionamos inmediatamente, queremos tomar la acción. A otros nos ha hecho más pensativos, como Juan, que él dice, es el Señor, es el primero que se da cuenta, pero como que se queda meditando de lo que esto significaba y qué podría hacer el Señor ahí, qué tenía que ver con todo esto que estaba pasando. Y por eso yo te animo que en tu caminar con Dios no lo hagas en base a lo que ves otros hacer. Hazlo en base a cómo Él te creó y lo que Él te comunica en su relación contigo, el lugar donde te ha puesto, las personas que ha puesto alrededor tuyo, las oportunidades que te da, las experiencias de vida que te ha dado, son únicas para ti y tienen el propósito de llevarte a ser quien Él te creó para ser. No tienes que ser como otra persona. Si acaso tienes que llegar a ser como Jesús, en base a cómo Dios te creó para ser. Dice el texto que cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. ¿De dónde salió ese pescado y ese pan? El evangelista no ve la necesidad de explicarnos. Él ya no estaba sorprendido que Jesús pudiera hacer eso, tener un fuego con un pescado y tener pan ahí preparado para ellos. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Y aquí es interesante que se mencione el número de peces, porque ninguna palabra de la Escritura, ningún término de la Escritura está ahí superficialmente, o es desperdiciado, o está en exceso. Cada cosa que está ahí significa algo. Y encontré varias explicaciones de por qué 153 peces, ojalá fueran pesos, 153 peces, y si quieres puedes estudiarlo, pero para mí lo importante es la gran cantidad de peces. Estos eran los peces grandes, los pequeños que no servían los devolvían al agua, o los usaban para otras cosas. Pero es para darnos una idea del milagro que había ocurrido, cuando ellos habían estado toda la noche y no habían podido sacar nada, y ahora tenían una red llena de peces. La expectativa era que tal cantidad hubiera roto las redes, pero las redes no se habían roto. Y Jesús los invita a disfrutar del fruto, no de su trabajo, sino de lo que Dios a través de su trabajo les había dado a ellos. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Jesús les hace una invitación a estar juntos. Él no llega con una lección teológica, no viene con un encargo. Los ve y les dice, vamos a desayunar, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a gozarnos de estar uno con el otro. Relación. El aspecto principal de Dios es que Dios es persona y quiere relacionarse con sus hijos como personas. Un padre con sus hijos, íntimamente, tiernamente, con gozo. Dice que nadie se atrevía a preguntarle quién eres tú. ¿Por qué no se atrevían? No nos lo dice la narrativa, pero quizá era porque no querían verse mal en frente de sus compañeros, pensando que ellos sí sabían la respuesta y yo soy el único que no sé, o pensando que de alguna manera quizá Jesús se molestara por eso. No nos lo dice, pero como que estaban guardando esa medida de respeto, de asombro, al ver al Jesús resucitado. Y nos menciona ahí que era la tercera vez que se aparecía a ellos. Ya se había aparecido a ellos en 2 ocasiones en el aposento donde se reunían. La primera vez Tomás no estuvo con ellos, la segunda vez se aparece con algo especial para Tomás. Y es interesante que este relato nos dice que Tomás estaba ahí,
como que después de esa experiencia con Jesús no vuelve a dudar y quiere identificarse como parte del grupo de discípulos y no perderse nada de lo que pasa con ellos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y aquí hay diversas interpretaciones y opiniones sobre el juego de palabras que se da conforme Jesús hace estas preguntas. Se menciona que aquí se usan dos términos griegos diferentes para la conversación que tiene Jesús con Pedro. Nuevamente, si quieres investigar eso, te animo, hay mucho material que puedes encontrar. Pero para mí lo que es significativo es que Jesús 3 veces le hace básicamente la misma pregunta a Pedro y 3 veces le responde con un encargo para él. Eso lo vamos a ver más adelante. Es significativa la primera pregunta que le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y ahí también hay un poco de duda sobre a qué se refería, pero yo creo que él se está refiriendo a los discípulos que estaban ahí también, a los otros 6 que estaban con ellos. Acababan de desayunar, están todavía juntos. Pedro había sido el que le había dicho a Jesús: Señor, aunque todos los demás te abandonen, yo estoy dispuesto a seguirte aún hasta la muerte. Pedro en un momento de su vida quiso decirle a Jesús: yo soy tu mejor discípulo, mejor que todos estos otros, porque aunque ellos te abandonen, nunca te abandonaré. Y sabemos cómo terminó eso. Y aquí Jesús le está dando la oportunidad a Pedro de mostrar que aprendió una lección, y por eso le pregunta: ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero, pero ya no lo hace en base a esta antagonismo o este querer ser mejor que otros, ya lo hace con mucha humildad. Y una vez que Pedro ha demostrado su amor por el Señor, lo ha confesado, lo confiesa 3 veces, es por eso que Jesús le puede decir: te encargo a mi rebaño, te encargo a mis ovejas, a mis corderos, a aquellos a quienes amo, tú cuídalos, tú alimentalos, pastoréalos, porque tu amor por mí se va a mostrar en tu amor por ellos, en tu deseo de cumplir lo que yo te estoy pidiendo que tú hagas. Y después le dice algo muy interesante. Le dice: en verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, comenta el evangelista, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Jesús está hablando con Pedro, le está pidiendo que confiese su amor por él, le está encargando las ovejas y después le suelta algo que suena extraño, una profecía en cierto sentido. Y cuando le dice: cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, cuando habla de vestías está hablando de la última parte del proceso de vestirse que tenían ellos. Ellos vestían con batas y al final se ceñían con un cinturón, con un cordón. Y es una imagen de estar limitado por algo, o de que hay algo que te tiene en cierto sentido limitado. Y le dice: cuando eras joven, cuando hacías lo que tú querías, tú marcabas tus límites. Le dice: pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, que es una frase que se usa también acerca de la crucifixión, e irás a donde no quieres ir. Y dice que con esto estaba hablando de qué muerte iba a morir y cómo iba a glorificar a Dios. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Y continúa el texto diciendo: y habiendo dicho esto le dijo: sígueme.
Esto nuevamente debió haber evocado en Pedro un recuerdo. Aquella primera vez que conoció a Jesús, cuando Jesús se acerca a él junto al lago y le pide que si se puede subir a su barca para dar el mensaje a todas las personas que se estaban congregando ahí, a la multitud que estaba a la orilla del lago. Jesús les habla y después le pregunta a Pedro que si ha pescado algo, y él le dice: hemos pescado toda la noche y no hemos atrapado nada. Y Jesús le dice: echa las redes allá. Tienen esa gran pesca milagrosa, y es cuando Pedro le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y Jesús le responde: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y acá nuevamente, al final de esos 3 años, poco antes de que Jesús ascienda al cielo, Jesús le dice a Pedro: sígueme. Dice el texto que Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Nuevamente Juan está identificándose no por su nombre, sino en base a lo que él mismo había relatado en su evangelio de la última cena. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y aquí nuevamente no sabemos cuál es la pregunta. A primera vista parece como que le está diciendo: oye Jesús, pues aquí tú y yo estábamos juntos, estábamos bien, ¿este qué? Aunque también hay la posibilidad. Jesús acaba de hablar de la muerte de Pedro, le acaba de dar un mensaje que en cierto sentido es triste. Y Pedro, en su amor por Juan, en su relación con Juan, que continúa después, la vemos muy clara en el libro de Hechos, dice: ¿y a él qué le va a pasar? ¿Qué va a ser de él? O puede ser también que Pedro estaba respondiendo a la invitación de Jesús a seguirle y le dice: él también te puede seguir. Como mencioné, por la relación que vemos entre Pedro y Juan, yo creo que no era una cuestión de dile que se vaya, sino más bien de decir: él también va a participar de lo que me estás diciendo. Y Jesús responde: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: para seguirme tú tienes que tener tus ojos puestos en mí. Si empiezas a fijarte en otras personas, en lo grandes que son ellos, o en cómo caen, eso va a afectar tu fe. Tus ojos deben estar siempre puestos en mí. Y desafortunadamente yo escucho frecuentemente gente que rechaza el cristianismo y llegan a rechazar a Dios por lo que otros han hecho. Yo mismo he fallado muchas veces y me duele pensar que por mi mal testimonio haya personas que hayan dudado de Jesús. Y Jesús nos está invitando acá a decir: tú fija tus ojos en mí, sígueme a mí, conóceme a mí, ámame a mí, sírveme a mí. En cualquier momento que nuestros ojos se apartan de Jesús y se van hacia una persona, se van hacia algún objeto, hacia algún deseo de éxito, nos vamos para abajo. Nuestros ojos, nuestra motivación, nuestro amor debe ser siempre, primeramente y en la mayor parte, hacia Jesús. Jesús dice: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y aquí es significativo que Jesús está hablando de su regreso antes del anuncio que va a dar en su ascensión de que esto se va a dar. Y entonces entra el comentario de parte del evangelista. Dice: por eso el dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. La idea era esta, que Jesús dice: si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Y más adelante en el desarrollo de la doctrina cristiana, y lo vemos en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, está la idea del regreso de Jesús. Y que cuando él regrese, aquellos cristianos, aquellos que han puesto su fe en Jesús para la salvación, que estén vivos, no van a morir, sino que van a ser elevados a reunirse con él en el cielo. Y entonces la interpretación era que Jesús le había dicho a Juan que él no iba a morir, se iba a reunir con él. Pero entonces por eso el evangelista mismo dice: pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y quiere aclarar que si él llegara a morir, como sucedió, eso no invalidaba lo que Jesús había hecho, sino más bien invalidaba la interpretación de las palabras de Jesús. El error no estaba en Jesús, en lo que él había dicho, no estaba en la Escritura. El error estaba en la interpretación que se le daba.
y debemos tener mucho cuidado con eso. Termina el Evangelio de Juan diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribiría. Si pudiéramos nosotros saber todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él dijo, los momentos que Él pasó con sus discípulos, nos dice ahí, no podrían contenerse en un libro. Y aquí viene a la mente también, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué no nos da más detalles de allá? Pero para ser honesto, lo poco que conozco de la Biblia y lo que entiendo de la Biblia, ni aún eso cumplo a cabalidad como Él me lo presenta. ¿Para qué quiero más? Y tengo la convicción también de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber para conocerlo a Él y conocer su plan de redención en el texto que ya tenemos. No necesitamos más. La curiosidad no tiene lugar en la vida de fe. Ahora me gustaría enfocarme en dos aspectos de este relato y que tienen que ver específicamente con Pedro. El primer aspecto tiene que ver con recordar. Como ya mencioné, lo que vemos en esta historia al final del Evangelio de Juan tiene muchos paralelos con lo que se da, de acuerdo al relato en el Evangelio de Lucas, cuando Pedro conoce a Jesús. Probablemente ya había oído hablar de él, pero tienen la primera interacción personal cuando Jesús le pide prestada su barca para compartir la palabra que él tenía para las multitudes. Hay una pesca milagrosa también y hay una invitación a seguir a Jesús. Y si notaron aquí, Jesús no llama a Pedro por el nombre que Jesús le dio, Pedro, la roca, sino que le dice Simón, hijo de Juan, el nombre con que él lo conoció en esa primera ocasión, antes de que se diera este cambio a través de su experiencia con Jesús. Y Jesús lo está regresando a ese momento, a esa primera invitación, para que él recordara esa fe tan simple, tan sencilla, que Pedro tuvo, que lo llevó a decir, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Reconocer su necesidad, y a la cual Jesús respondió diciendo, sígueme, y yo te haré pescador de hombres. En aquel momento, 3 años atrás, Jesús le había dado lo que en algunos círculos llaman el llamado a Pedro. Ya le había anunciado a Pedro que su vida tenía un propósito, que él fue creado para cumplir ese propósito, y que ese propósito era ser pescador de hombres, con el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Y Jesús quiere llevar a Pedro nuevamente a ese momento para que Pedro recuerde, y en ese recordar, él renueve su compromiso a seguir a Jesús, a servir a Jesús. El saber que el seguir a Jesús tiene que ver con el impacto que vamos a tener en las vidas de otros, en un liderazgo de servicio, no un liderazgo que manda, no un liderazgo que se enseñorea, no un liderazgo que se beneficia de las otras personas, sino un liderazgo que sirve, que ama, que busca lo mejor para la otra persona. Y eso mejor es llevarlos a conocer a Jesús personalmente, donde la relación no tenga que ser a través de alguien más, sino directamente con Jesús. Y Jesús lleva a Pedro a recordar todo esto, para después llevarlo a restaurarle. Entre las preguntas de por qué Jesús le hace estas 3 preguntas a Simón Pedro, hay un paralelo con el hecho de que Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro probablemente recordaba aquella ocasión cuando Jesús le había hecho a sus discípulos, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Y esa era una carga demasiado pesada para Pedro. Pedro había tenido un momento de debilidad. Por su impetuosidad, por su carácter, él le había dicho a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Pero la noche que Jesús fue arrestado, fue juzgado, 3 veces Pedro lo negó. Y en paralelo a eso, 3 veces Jesús le pide que afirme su amor por él. Y Pedro lo hace. Y por eso, en esta afirmación,
Jesús lo restaura. Jesús restaura a Pedro en su amor al Señor. Jesús le dice a Pedro, yo sé que tú me amas, claro que lo sé, pero ¿lo sabes tú? Muchas veces cuando Jesús nos prueba o nos hace una pregunta, nos pone en una situación difícil, no es porque Él necesite saber de qué somos capaces o qué es lo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente, es porque nosotros necesitamos saberlo. Y en este momento Pedro necesita declarar en público, porque su negación fue en público, su amor por Jesús. Y en esta declaración de amor por Jesús, Jesús lo afirma también en la misión que Él le había dado aquella mañana junto al lago 3 años antes, cuando Él le da el nombre de Cefas, Pedro, la roca, sobre la cual va a edificar su iglesia. La oportunidad de servir, pastoreando a aquellos que quieren conocer a Jesús, a los que Él llama ovejas y corderos, en la necesidad que tienen de ser cuidados, de ser alimentados, de ser protegidos, de ser sanados. Le dice, Pedro, yo quiero que tú lo hagas. En tu amor por mí, tú hazlo. Y muy significativamente, Jesús restaura a Pedro para ser martirizado. Y le anuncia la muerte que él iba a tener. Quizá en ese momento Pedro no lo entendió. Pero cuando, según el testimonio de los padres de la iglesia, Pedro es crucificado cabeza abajo en Roma, de acuerdo a algunas personas, junto con su esposa, porque él no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Él recordó estas palabras de Jesús. ¿Con qué muerte él iba a glorificar a Dios? Y es muy interesante que Pedro está saliendo de una dificultad en su vida, de haber sido visto como el que negó a Jesús, de tener en su mente todavía el recuerdo de las palabras de Jesús, el que me niega ante los hombres, yo negaré ante el Padre. Y llega este momento de ser restituido, de que nuevamente tiene esa relación con Jesús de amor, de intimidad, de gozo. Y en ese momento saber que su muerte va a ser un martirio, que no todo va a ser pan sobre hojuelas, que no todo va a ser abundancia y jiji y jaja, sino que va a haber dificultades en la vida por delante. Y en el libro de Hechos vemos que esto empezó casi inmediatamente. Y a veces nosotros pensamos que la tarea de Dios es darnos una vida placentera, una vida buena, y en base a lo que nosotros pensamos que debe ser esa vida. Y no nos detenemos a pensar que el poner nuestra fe en Jesús significa entregarle nuestra vida. Reconocer que Él como Dios es Señor de nuestra vida y que fuimos creados para un propósito que Él tiene y que lo mejor que nos puede pasar es cumplir ese propósito en nuestras vidas. Y considerar que si Él fue traicionado, fue acusado injustamente, fue martirizado de una manera tan cruenta, nosotros podemos esperar algo diferente. Nosotros que respondemos al llamado a seguirle, como Él le hace a Pedro. En varias cosas que leí, en preparación de esto, leía yo el testimonio de un misionero llamado John Patton. John Piper es el que habla de él. John Patton vivió en el siglo XIX y él recibió un llamado a ir a las islas del Pacífico del Sur a una tribu de caníbales. Justo antes de partir, él se casa con su novia, que se llamaba María, y se van juntos. Ya en esa isla construyen una casa, empiezan su vida matrimonial, su vida de misión. Nace su hijo, pero un año después de casarse, María queda muy, muy enferma y muere. Y a los 3 meses muere el hijo de ellos. Pero John Patton, en sus escritos, deja el testimonio de que cuando María, su esposa, estaba por morir, ella le dice a él, John, si tuviera yo la oportunidad de vivir todo esto nuevamente, no cambiaría una sola cosa. Lo viviría todo y lo viviría con más gozo, con más entusiasmo, con más fuerza.
Cuando nosotros entendemos que Dios diseñó nuestra vida con propósito, que somos parte del plan que Dios tiene para la redención de la humanidad, de la creación, para dar ese paso a llegar a ser lo que Él diseñó que fuera, para no vivir para siempre en este mundo afectado por el pecado, expuestos a los ataques de Satanás, en esa lucha interna continua con nuestra propia carne caída, influenciada por el mundo alrededor nuestro. No, nuestros ojos deben estar puestos en ese futuro de paz, de gozo, de descanso, de alegría plena, de intimidad con Dios y unos con otros, que Él preparó para nosotros. El pasar por estas dificultades son para mostrarnos que las cosas no son como Dios quiere que sean y para hacernos anhelar esa vida que Él tiene para nosotros. Jesús restaura la relación que Pedro alguna vez supo que tenía con Él antes de negarlo. Él le dice: Pedro, no importa que me hayas negado, así somos los seres humanos, afectados por el pecado, caemos, negamos a Dios, pensamos que nosotros en nuestra propia fuerza podemos lograr las cosas y rechazamos a Dios. Y Dios toma la iniciativa de acercarse a nosotros y llevarnos a un momento de reconciliación y de restauración y decir: los planes que yo tengo para ti se van a cumplir. Pero no creas que mis planes son solo para esta vida. Son para que tú y yo podamos gozarnos de lo que tengo preparado para ti. Y ahora que estamos viviendo esta situación de dificultad, yo espero que este episodio de la vida de Pedro te anime a ti. Que a pesar de lo que pasemos ahora, y muchas veces nos preguntamos: ¿no estaré viviendo esto por causa de algo que yo hice? Porque no le presté suficiente atención a Dios, no confié en Él, porque me fijé demasiado en mí, en lo que yo quiero. No importa. Porque Dios toma la iniciativa de acercarse a ti nuevamente, de recordarte el llamado y el propósito que Él tiene para ti y restaurarte al plan que Él tiene para ti. Esta semana me gustaría que lo consideraras. Que recuerdes en tu mente, en tu íntima contigo. Que el problema del pecado de Dios ha sido resuelto por Jesús en la cruz, en su resurrección y en su ascensión. Y que ahora tú puedes tener esa relación con Dios al poner tu fe en Él, al entregarle tu vida, donde puedes llamarlo Padre. Y Él te amará como su Hijo. Y entonces pregúntate: ¿cómo está mi vida? ¿Necesito yo ser restaurado? Y yo te garantizo que Dios se acercará a ti y te restaurará. Vamos a orar para esto. Gracias, Padre, porque Jesús en su tiempo aquí en la tierra desarrolló este tipo de relaciones tan bellas de amistad, de amor, de intimidad con sus discípulos, en particular con Pedro. Con Pedro, del que pudiéramos decir tantas cosas de acuerdo a lo que pensaríamos que debería ser, y que te falló de una manera muy triste. Te negó a su Señor, negó conocerte. Pero tú te acercas a Él en esta playa junto al lago donde lo conociste por primera vez y le recuerdas ese encuentro, lo ayudas a afirmar su amor por ti 3 veces, así como te negó 3 veces, y a poder experimentar esa relación contigo nuevamente. Cada uno de nosotros que te conocemos, que en algún momento de nuestra vida establecimos esa relación contigo a través de la obra de Jesús, su muerte, su resurrección, su vida eterna a tu lado. Si en algo hemos fallado, si no estamos caminando como deberíamos, que tú nos restaures. En humildad, como Pedro lo demostró, confesamos que te amamos, no como debiéramos, pero te amamos. Y que cuando tú nos digas: sígueme, que haya adelante, no importa, porque tú estás con nosotros y tú nos vas a llevar a cumplir todo lo que tú tienes para nosotros.
que en esto tú te glorifiques, Señor, en nuestra vida, en nuestra muerte, en nuestro vivir contigo en la eternidad.